mucho ruido con la marcha, ¿no? Del otro día, la protesta por el ajuste en las universidades públicas, una demostración de fuerza muy, muy contundente. Error de cálculo del presidente. Y todos coinciden en que sí. Bueno, hasta los medios más oficialistas dicen que le erró al vizcachazo, ¿no? Incluso vos ves algunas reacciones posteriores del gobierno, incluso el propio tuit del presidente como separando un poco las aguas, ¿no? También dice, no, nosotros nos vamos a cerrar universidades. Bueno, eh, pero terminó siendo la primera demostración en contra del gobierno contundente, que ni la CGT, ni el peronismo, ni la Marcha del 24 habían logrado, digamos, esta contundencia y esta fuerza, ¿no? Sí, sobre todo en Eh, los numéricos, José, ¿no? no, pero por supuesto, y además en aglutinar un mensaje que es muy caro Claro. también a una clase media argentina que es muy aspiracional a esta altura. Además, otros sectores sociales también que se han formado en la universidad pública y que defienden ese concepto más allá del planteo del ajuste que está planteando, que está queriendo establecer el gobierno. Así que bueno, el tema dejó mucha tela para cortar y no es un capítulo cerrado aún. Para nada. Habrá que ver si es un germen de una instancia de menor tolerancia social sobre el gobierno de Milei. Habrá que verlo con el correr de las semanas, con el correr de las medidas que adopte el gobierno. Bueno, pero para analizar esto estamos con Gustavo González, consultor de nuestra ciudad, además docente. Gustavo, ¿qué tal? José Picón, Roberto Pascual te saludan. ¿Cómo venís? ¿Cómo Hola, ¿qué tal? andás? ¿Cómo andan? Bien, bien, todo tranquilo. Bueno, en primera instancia, ¿cómo analizás La marcha. la marcha, ¿no? Y qué mensaje dejó frente a un gobierno que planteaba el ajuste en la universidad y Mm. la gente, contra otros ajustes, no sé, como que no salió a la calle, pero con este ajuste es como que salió a ponerse, ¿no? Básicamente, ¿cómo lo lees eso? Sí, yo creo que aglutina, como bien venían diciendo ustedes, a una gran parte de la sociedad, inclusive aglutinan a votantes de Milei. Digo, nosotros Ujú. estuvimos en la marcha, vos bien dijiste, yo soy profesor investigador universitario hace mucho tiempo. Nosotros vivimos la marcha fuimos muy contundente y había gente en la misma marcha que decía que había votado a Milei, pero que era un límite el tocar, entre comillas, ¿no? A las universidades nacionales. La verdad que fue muy contundente. Yo creo que una de las, o sea, fue muy contundente, es una marcha histórica, nunca se había dado, hay 65 universidades de gestión estatal, ¿no? A nivel país, nunca se había dado esto en un gobierno que, también hay que decirlo, recién está llegando, hace 4 meses que está, no hace tanto, pero nunca se había dado una manifestación de esta característica a nivel del país, y aparte no solamente la foto, que por ahí uno lo que más tiene, la foto de Capital, de Plaza de Mayo, de Plaza Congreso, sino que también hubo un montón de marchas, el rectorado de la NLP, un montón de marchas, no solamente en ciudades universitarias, sino en ciudades no universitarias, en las plazas principales de cada comuna. Ujú. Entonces, la verdad que fue muy importante y un llamado a la atención para que lo Claro. vean. Ahora, Gustavo, hay sectores del gobierno, yo creo que en algún punto terminaron rebobinando, pero bueno, el sector del gobierno se tentaron con describir como política la marcha, con un Sí. condimento político fuerte. ¿Vos crees que esto excedió la política? ¿Fue un reclamo más social que motorizado por la política? Lo que pasa es que ahí hay una discusión que por ahí un poco más, es más profunda, Ujú, que el gobierno está tildando como político todo aquello a lo que no le gusta. ujú, Estilo de, un ejemplo de esto es, en los colegios o en las universidades se adoctrina sobre política. La política es parte de la vida, en realidad, la claro. política permea todo. Entonces, digo, cuando un ejemplo de esto, cuando nuestra hija, hijo va a la escuela primaria y le enseñan historia, esa historia que le están enseñando es una mirada sobre la política del país, de la Argentina, del mundo, de cómo se nació, de cómo se constituyó la nación. Digo, entonces, pensar, digo, que se puede despolitizar, entre comillas, es imposible. La política permea todo. Ujú. De hecho, el gobierno está haciendo política. Sí, claro. La motosierra es política. Ya. Él es un presidente que vino de la política, fue votado.
Sí, sí, sí. Además vive haciendo política a través de las redes, ¿no? Es un to- presidente que to- está todo el tiempo Por con eso. eso, Sí, sí. entonces es imposible pedirle a la universidad pública que se exprese y que deje la política. Eso es imposible. Yo digo, bueno, ustedes saben, yo digo, soy profesor de comunicación, digo, es imposible no pensar en la política. Digo, el poder como concepto atraviesa todas las relaciones sociales. Ujú. Este, entonces, después lo que podemos pensar, que por ahí me parece que por ahí iba tu pregunta, algunas personas o líderes o figuras que aparecieron en la marcha, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, el ex candidato, digo, estoy hablando de que yo, el ex candidato a presidente Massa, la ex vicepresidenta de la Nación y presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, mostrando un buzo. La CGT, uno podría decir, que en realidad lo dicen del gobierno, Lustó encabezando una movilización, una marcha de OCR, Senado Nacional, ¿no? Entonces, ¿qué tienen que ver esos actores con la marcha universitaria? Bueno, porque la educación trasvasa todo y nos trasciende a todo. Entonces, me parece Ujú. que está bien que se haya manifestado de ese lugar todos los sectores de la sociedad argentina. Me Sí, parece que sí. pone la dimensión, pone el valor de lo que significa la educación. Además, qué sé yo, es muy arbitrario decir que fue política o no fue política, porque la verdad que muchos de los dirigentes que ahora son políticos también son docentes universitarios. Hay Sí, sí, muchos que sí, siguen sí, dando sí. clases, ¿no? Sí, 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 totalmente, También totalmente. Sí, absolutamente sí. identificados con el reclamo en ese punto. Pero la importancia que ha tenido el radicalismo en la creación, en las universidades públicas, en esta pensar de cogobierno universitario es clave. Y la importancia que ha tenido el peronismo en la universidad gratuita y de acceso a toda la población también es clave. De hecho, los libertarios también tienen agrupaciones estudiantiles en las universidades. Poco, porque recién están empezando, pero también tienen. Sí, sí, sí. Sí, sí. Es- Ah, yo lo que quería diferenciar es un poco lo que por ahí se confundieron los conceptos entre política y política partidaria. Lo que se salió a decir o se salió a cuestionar es que hubiera política partidaria durante la marcha, lo cual, bueno, yo creo que sí, era inevitable. Sí, ¿Quién te- pero Roberto, también uno puede decir, digo, la CGT no es una política partidaria, y sin embargo cuando se manifiesta en la marcha están haciendo política. sí. ujú. La otra pregunta era si a Sí, vos te parece que a partir de esa diferenciación sirvió de alguna manera como para amalgamar a quienes tienen una posición, una visión más o menos coincidente con respecto a algunos temas, por ejemplo el de la universidad pública, y otros sectores que, como el gobierno, que tienen una posición bastante contraria. ¿Amalgama eso o no? yo lo que creo, hay un par de cosas. En este momento, por ejemplo, o sea, el gobierno ha hecho algunas cosas que nos llaman la atención. Crear un superministerio con Sandra Pitovelo. Entonces, adentro de ese superministerio está todo lo que hacemos, desarrollo social, los planes sociales, está trabajo, está salud y también está las universidades, educación, está todo ahí adentro. Ese ministerio hoy por hoy es un terrible problema. ¿Vio? Porque aparte la persona que conduce no es una persona que provenga de la política. Que, cuando uno dice provenga de la política, que tenga manejo de la política y que tenga capacidad de escucha, de acción, de implementación, ¿está bien? De negociación. Bueno, entonces, hoy por hoy el gobierno está retrocediendo porque el que es el subsecretario de Política Universitaria de la Nación, Álvarez, ha tenido muchísimo encontronazo con los diferentes rectores de las universidades nacionales. Entonces parecía que iba a ponerse a cargo de las negociaciones el secretario de Educación de la Nación y ahora parece que se va a poner a cargo de las negociaciones con las universidades la ministra de Desarrollo Humano. Yo creo que el gran problema que tiene el gobierno en este tipo de cosas es que los rectores y un montón de otros actores no saben con quién tienen que dialogar, con quién tienen que negociar. Eso, digo, para mí, primer punto, porque tiene que ver con la solución del problema. Primer punto. Segundo punto, lo que también muestra esa gran marcha de las universidades nacionales es que Milei, hoy por hoy, enfrente, no es que tiene algún otro liderazgo político, ¿está bien? El peronismo tiene una crisis de liderazgo, el radicalismo tiene una crisis de liderazgo, el PRO tiene una crisis de liderazgo para pensar en los tres principales. Entonces, por eso era tan disímil y complejo pensar ese escenario que se armó
de las universidades nacionales el martes, ¿no? Ujú. Ahora, Entonces, sí. sí, perdón. No, Gustavo, y, un poco retomando lo que te había preguntado Roberto la otra vez. Sí, sí. eh, esa composición tan variopinta, digamos, de la marcha, ¿no? En cuanto a pertenencias partidarias de algunos dirigentes que fueron, Sí. ¿puede terminar de alguna manera siendo un germen de algún armado electoral futuro eso? ¿Vos cómo lo ves? ¿O es muy A mí me parece prematuro? que no, Ujú. sí, a mí me parece, digo, prematuro, seguro, pero me parece que no, porque, o sea, el tema de las 65 universidades en sí, que es muy complejo pensarlas como una unidad más allá de esto que los está atravesando o nos atraviesa ahora como universitarios. ¿Por qué? Porque tenés universidades históricas muy ligadas al radicalismo, la UBA, la Universidad de La Plata, la Universidad de Córdoba, universidades del conurbano más ligadas al peronismo, otras universidades nacionales del interior del país, con una ligada, mucho más ligada a miradas más confesionales de la Iglesia Católica, la Universidad Nacional de Catamarca. Entonces, pensar que de ahí salga alguien, digo, alguna persona que pueda establecerse como un liderazgo único es muy complejo. Entonces, a mí me parece que es un llamado de atención para el gobierno, pero que no creo que esto logre amalgamar o establecer algún tipo de liderazgo que ponga en crisis el liderazgo que hoy tiene el gobierno nacional en la imposición, por ejemplo, de la agenda pública. Ujú. Está bien. Con respecto a la reacción, Mm. ¿a vos te parece que es un problema de fundamentalismo el que impulsa al gobierno a tomar esta medida o es impericia? ¿Qué sé yo? A mí me parece eso, digo, porque el gobierno este es un fenómeno que nunca había pasado en la Argentina. La verdad que es eso. Entonces, un presidente sin partido político nunca había pasado en la Argentina. Un presidente que no tenga un gobernador o gobernadora nunca había pasado en la Argentina, en la misma fuerza. Un presidente que no tenga mayoría en ninguna de las cámaras nunca había pasado en el país. Entonces, digo, es todo digo, es un emergente, digo, absolutamente singular. Digo, o sea, el tema es que hace 3 años Javier Milei era un diputado nacional, Sí. uno entre 257. Hoy es el presidente de la nación. Hace 4 años, en realidad nadie había escuchado hablar de Charruel, era el vicepresidente de la nación. Entonces, todo lo que está pasando, la verdad que es sorprendente, pero también es muy vertiginoso, porque la política del gobierno nacional es vertiginosa. Claro. Entonces, el jueves de la semana pasada, ellos salen a decir que habían acordado con el SIM. Digo, y le habían mandado dinero. Habían mandado dinero, algo, que era muy poco para el tema de luz, gas, y no habían acordado con el SIM, el jueves. El lunes el gobierno nacional, el presidente de la nación, hace una cadena oficial. ¿Está bien? El martes se hace la marcha. El martes a la noche, el presidente de la nación tuitea ese león que habremos visto todo, Ujú. que estaba tomando una taza que decía lágrimas de cocodrilo. Ese el martes a la noche. Y el miércoles sale un comunicado del presidente de la Nación diciendo que de ninguna manera ellos iban a cerrar las universidades y que por supuesto estaban dispuestos al diálogo. Entonces, fíjense que estamos hablando de cuánto, de 5 o 6 días, digo, y una cosa totalmente diferente. Y es Sí. como que van y vienen y que van ajustando, que van corriendo, digo, que van traccionando, que van confrontando. Entonces es muy difícil pensar, a mí me parece que la marcha fue contundente, fue muy grande y que el gobierno está analizando de qué forma continúa. Pero en el medio de esto también tiene el tema de la ley. Es el primer gobierno que todavía, casi estamos en mayo, y no se le votó una ley. La ley, No claro. logró que... Entonces, para mí es un gobierno que tiene muchísimos frentes. Ese Ujú. es el gran problema. Y el gran problema, esto lo escucha uno de intendentes, de sindicalistas, de los rectores de las universidades, bueno, es con quién dialogan. Y es muy difícil encontrar un interlocutor válido. Le pasa a los gobernadores. Ujú. Está. Ahora, en términos políticos, Gustavo, viste, uno tiende a simplificar, pero ¿esta es la primera bala que le entra al gobierno, la protesta universitaria? A mí me parece que sí, que fue muy importante y yo creo que también fue en los lugares, vos recién lo decían ustedes al principio, fue en los lugares de sustentación de ellos. Por ejemplo, Claro.
Digo, hay una gran diferencia entre lo que es el diario La Nación papel y el canal La Nación más. Pero uno veía que Feynman dijo, yo iría a la marcha porque yo me recibí en la UBA. Claro, sí, 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 sí. En TN también había voces de apoyo a la marcha universitaria. Entonces, encontraron un montón de voceros que generalmente están del lado del gobierno que hoy no lo estaban respaldando. ¿Está bien? Clarín tuvo una postura muy en contra del gobierno, no la tiene actualmente, por cómo está manejando el tema de las universidades, y el diario de la Nación también. Sí. Entonces me parece que, digo, un montón de actores que en otro momento se volcaban a favor del gobierno nacional, por el tema de las universidades nacionales le dieron la espalda. Ahí está. Gustavo, te agradecemos mucho el contacto, te mandamos un abrazo. Gracias, bueno, como siempre. Un gran abrazo. Chau, chau. Bueno, pasó Gustavo González, consultor y además docente de la Universidad Nacional de La Plata, haciendo análisis, más que como docente, como analista, respecto de el impacto de la marcha universitaria a la que adhirieron distintos sectores políticos de esta semana. Y un gobierno que evidentemente acusó recibo del impacto de esta marcha. La contundencia de la demostración pública hizo que, por ejemplo, se generara ahora una reunión entre la propia ministra Petovelo y el rector de la Universidad de Buenos Aires, que ha sido la casa de estudio, si querés, más apuntada por el gobierno a partir de la vinculación política con sectores del radicalismo referenciados con Martín Lustó, ¿no? Así que bueno, veremos cómo sigue esta negociación ahora por el tema de los fondos con las universidades